Un submarino ruso queda atrapado en una vieja red de pesca. La tripulación no puede salir porque se encuentra a 200 metros por debajo de la superficie del mar. Cualquier mínimo movimiento te dejaba sin aliento. La Armada Británica trata de encontrarles desesperadamente, pero con el paso del tiempo van agotando el oxígeno. Las cosas no sucedían a la velocidad adecuada. Esta es la historia de uno de los rescates más arriesgados en la historia de los submarinos. Situación crítica. El rescate del minisubmarino ruso. Rusia, la península de Kamchatka, en la bahía de Berezovaya. Nos encontramos 16 kilómetros mar adentro. La Armada rusa se prepara para soltar un submarino pequeño, el Pris AS-28. La tripulación, formada por 7 hombres, disfruta de sus últimos minutos en la cubierta antes de sumergirse. El capitán Slava Milashevsky está al mando. Se trataba de una operación rutinaria. No era la primera vez que lo hacíamos. No había nada nuevo en todo aquello. El ingeniero Gennady Volonin es el miembro de más edad de la tripulación. Todos ellos habían sido mis compañeros durante años. No teníamos solamente una relación cordial, éramos amigos. A las 11:48 de la mañana, la tripulación entra en acción. El minisubmarino tiene 60 años y se diseñó para rescatar submarinos nucleares que habían naufragado. Mide 13 metros de largo y dispone de 2 brazos mecánicos en la parte delantera para realizar las reparaciones pertinentes. Una escotilla hermética con la que lo atracan y que permite la entrada de oxígeno y otros suministros, además de ser el punto de evacuación para la tripulación. Pero hoy el Pris realiza una tarea algo distinta. La tripulación tiene que llevar a cabo algunas reparaciones en unos restos que datan de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y el mundo occidental. Es un sistema de espionaje para detectar submarinos estadounidenses, uno de los tantos que circulan por esta costa. Están en esta zona porque Kamchatka está de cara a Estados Unidos con el Pacífico de por medio, y esto les permite controlar la actividad naval estadounidense. Los sistemas de espionaje necesitan de mucho mantenimiento y a veces se enganchan en redes de pescar. No esperan estar más de 6 horas en esta misión. Como el Pris funciona con baterías, no puede pasarse demasiado tiempo bajo el agua. En el momento en el que el submarino empieza a descender, la presión del agua en el casco aumenta. A 65 metros de la superficie alcanza los 0,69 megapascales. Los tripulantes están inquietos. Desde la Guerra Fría, los enormes recortes en el presupuesto de la Armada rusa afectan al mantenimiento. Varios marineros han muerto por trabajar con material en mal estado. Cuanto más profundo se sumerja el submarino, más posible es que se hagan evidentes sus fallos. A 200 metros, la presión del agua alcanza ya los 2 megapascales, la fuerza suficiente para aplastar a un hombre. El enorme sistema de espionaje aparece ante ellos. Son 2 cilindros de 100 metros de largo que contienen miles de micrófonos sumergibles preparados para detectar a los submarinos enemigos. El equipo tiene que andarse con mucho cuidado, ya que es imposible ver a más de 10 metros de distancia.
Su prioridad es evitar los cables eléctricos conectados al aparato de espionaje, porque el submarino podría estropearlos. Pero algo más se esconde en la oscuridad. El Prince se acerca un poco más. En ese momento la tripulación ve la red de pescar. Milashevsky le ordena a su timonel que retroceda, pero parte de la red ya está debajo del submarino. En el momento en que retrocedimos, uno de los motores se enmarañó con la red. Se activó el mecanismo de defensa del motor. Enseguida nos dimos cuenta de lo que había pasado. Estábamos atrapados. En cuestión de segundos, sienten cómo el Prince se tambalea y se queda parado. Milashevsky intenta mantener la calma. Sabe que aún cabe la posibilidad de liberar el submarino. Y prueba todas las maniobras que se le ocurren. Pero al cabo de poco tiempo, el submarino ya no se mueve más. ¡Para! No nos quedamos parados al ver que estábamos atrapados. Intentamos soltarnos, retroceder. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Un escalofrío hace estremecer al equipo entero. Esto representa la peor pesadilla de cualquier submarinista: quedarse atrapado en el fondo del mar con una cantidad limitada de oxígeno. Es la 1 del mediodía. Anatoly Popov, oficial asimilado, realiza una llamada de emergencia al barco nodriza que se encuentra a 200 metros por encima de ellos. Nosotros solos no podríamos salvarnos. Dependíamos de la ayuda del exterior. La tripulación sabe perfectamente que la Armada rusa no puede presumir de muchos éxitos en los rescates a submarinistas atrapados. Todos tienen en mente un accidente en concreto. 5 años antes, un torpedo explotó a bordo del submarino nuclear Kursk. Los supervivientes de la explosión se encontraban atrapados a 108 metros por debajo de la superficie del mar de Barents. Submarinos de rescate de la clase Prince intentaron amarrarse al Kursk, pero no hubo manera de conseguirlo y el gobierno se negó a pedir ayuda internacional. Cuando cedió, ya era demasiado tarde. Los 118 tripulantes murieron. El Prince se encuentra al doble de profundidad de la del Kursk. Pensaba que nuestras fuerzas militares no podrían salvarnos. El barco nodriza llama para ofrecer una solución. Han decidido mandar un vehículo manejado por control remoto llamado Venom. Esta máquina dispone de 2 brazos mecánicos que intentarán liberar al Prince. Pero el capitán tiene otro problema. La tripulación con la que suele trabajar está de permiso y tiene que darle órdenes a un técnico poco experimentado. Unos segundos más tarde, la máquina está fuera de control. El cable umbilical empieza a girar y se rompe. Venom ha quedado fuera de juego. A 200 metros del barco, los tripulantes del Prince se dan cuenta de que, como no ocurra algún milagro, se enfrentan a una muerte segura. Una red ha atrapado un minisubmarino ruso en las profundidades del Pacífico Norte. El capitán Slava Milashevsky sabe que la posibilidad de rescate es muy remota, pero intentará salvar a sus hombres. No hay que perder la esperanza, hay que mantenerla hasta el último momento. Pensábamos que nos encontrábamos en las peores circunstancias, pero también estábamos preparados para asumirlo. Toda la tripulación estaba preparada. Milashevsky comprueba las provisiones de las que disponen. Hay 7 bombonas de oxígeno para situaciones de emergencia.
Casualmente encontramos agua en uno de los barriles, pero no sabíamos si era potable. Había unos 2 o 3 litros, pero no sabíamos cuánto tiempo nos tenía que durar. Para comer solo había algunas galletas. Los cálculos de Milashevsky son poco alentadores. Cada bombona puede mantener viva a la tripulación durante 9 horas. Y con las 7 de que disponen, significa que les quedan 63 horas. Aún haciendo todo lo que esté a su alcance para ahorrar al máximo el oxígeno, el máximo de tiempo al que pueden aspirar es de 80 horas. Les ordena a sus hombres que se pongan los trajes de neopreno. Tienen que apagar todos los sistemas que no sean absolutamente necesarios, incluso la calefacción, para ahorrar la energía de la batería. Para reducir el consumo de oxígeno, tendrán que mantenerse quietos, respirar lentamente y hablar lo mínimo. Lo más importante era mantener la disciplina. Nuestra prioridad era pensar en la supervivencia y que no cundiera el pánico. Pensar en cómo salir de esa situación. La Armada rusa despliega una flota de rescate compuesta por 10 barcos y, como en el caso del Kursk, mantiene la situación en secreto. No tienen más submarinos Price en el Pacífico. La única opción que les queda es tratar de alcanzar el AS-28 con cables y arrastrarlo hacia aguas menos profundas. Poco después de apagar la calefacción, la tripulación empieza a notar los efectos de la bajada de temperatura. En pocas horas se pone a la misma temperatura del mar, a 4 grados centígrados. Con cada una de sus respiraciones, los submarinistas modifican el aire del submarino. Sus pulmones absorben el oxígeno y sueltan dióxido de carbono. Es un proceso potencialmente mortal. Si la cantidad de oxígeno del submarino desciende más allá del 21% y alcanza el 20%, la tripulación morirá. Pero el dióxido de carbono es igual de mortífero. Se convierte en tóxico al alcanzar el 2%. Al 10%, el CO2 es letal. Milashevsky abre la primera bombona de oxígeno. Contiene superóxido de potasio, un componente químico que reacciona al entrar en contacto con el aire, produciendo oxígeno. Afortunadamente también absorbe el dióxido de carbono. Ahora ya solo quedan 6 bombonas. Al día siguiente, en Petropavlovsk, la capital de Kamchatka, la periodista Gusel Latipova recibe una llamada. Son las 11 de la mañana. Al levantar el teléfono oí a una mujer que lloraba. Me dijo que en la bahía de Berezovaya había un submarino con 7 tripulantes atrapados a 200 metros bajo el agua. Le pregunté quién era ella, pero no me lo decía. En el momento en que la Armada se niega a hacer declaraciones, Gusel sabe que la historia es cierta y da la noticia inmediatamente. La información se extiende rápidamente por los medios. Esa misma tarde, un portavoz de la Armada confirma los hechos. La mujer de Milashevsky, Elena, está en casa con sus hijas gemelas Sasha y Nastia. Mientras prepara la comida, oye las palabras mini submarino en el telediario. Sabía que el único mini submarino operativo en ese momento era el Slava. Elena sabe que hay pocas posibilidades de que el rescate se desarrolle con éxito y teme lo peor. No paraba de pensar. ¿Qué les digo a mis hijas cuando me pregunten ¿dónde está papá? Para ellas, su padre lo era todo. La tripulación ya lleva 32 horas sumergida. Se esfuerzan para que el oxígeno dure al máximo de sus posibilidades. Retrasan la abertura de una nueva bombona hasta que respirar es prácticamente imposible.
Hacíamos lo posible para que duraran al máximo, incluso saltándonos las recomendaciones de las instrucciones. Empiezan a notar los efectos de la falta de oxígeno y la intoxicación por inhalación de dióxido de carbono. Jadeos por la falta de aire, mareos, náuseas y dolores de cabeza. A 8.000 kilómetros de allí, en Bristol, Gran Bretaña, son las 7 de la mañana. La Armada rusa ha lanzado una misión de rescate urgente. 9 barcos de... El comandante Ian Riches despierta con las noticias de la mañana. Es el oficial al cargo de los servicios de rescate submarinos de la Royal Navy. Era una noticia breve sobre un submarino ruso que se había quedado atrapado en el Pacífico. Me levanté y me vestí para salir a trabajar tan rápido como pude. La central del servicio de rescate submarino se encuentra a 600 kilómetros al norte, en Glasgow, Escocia. Stuart Gold, jefe de la unidad, oye las mismas informaciones mientras se dirige al trabajo. El submarino que se encuentra atrapado en las profundidades. Las noticias suponen un choque emocional. El equipo de Stuart fue el que acudió rápidamente al rescate del Kursk 5 años antes, cuando Rusia decidió pedir ayuda al extranjero. Pero era demasiado tarde. A todos nos afectó profundamente la catástrofe del Kursk. Fue un momento muy triste. Si llegan al Pris con suficiente tiempo, podrán evitar una segunda tragedia. Nos contrata nuestro propio Ministerio de Defensa y salimos fuera de nuestro territorio en el plazo de 24 horas para llegar a cualquier lugar del mundo tan rápido como nos sea posible. Nos estamos preparando. En la central se nota el nerviosismo en el ambiente. El equipo sabe que posee la máquina adecuada para realizar esta misión. Un vehículo que funciona por control remoto llamado Scorpio 45 ya ha sido puesto a prueba. El Scorpio puede alcanzar profundidades de hasta 1000 metros y sus brazos mecánicos son capaces de cortar cables de acero. Y lo más importante es que se puede transportar en avión hasta Kamchatka para empezar a trabajar pocas horas después de aterrizar. La gente lo mira y piensa que solo es una máquina, pero para mí es otra forma de vida. Consideramos a Scorpio como una persona, otro componente del equipo. Pero Stuart no podrá usar a Scorpio si Rusia no le pide ayuda a Gran Bretaña. Los almirantes de la flota del Pacífico se niegan a permitir que viejos enemigos de la Guerra Fría se acerquen al sistema de espionaje. Su propio equipo de rescate trata de coger al submarino con cables. Los rusos trabajan a ciegas y a una profundidad de 200 metros. Las probabilidades de alcanzar el éxito son mínimas. Si Rusia no pide ayuda inmediatamente, será muy difícil que alguien llegue al lugar con tiempo suficiente. La tripulación del mini submarino lleva más de 30 horas atrapada bajo la superficie del mar. Los hombres están muertos de frío y de sed. Solo pueden beber 4 sorbos de agua por día. Los efectos de la falta de oxígeno y de los altos niveles de dióxido de carbono se están agravando. Respirar era muy difícil. Cualquier movimiento, un par de pasos, te dejaba sin aliento. Empiezan a perder las esperanzas. Cada uno de los tripulantes experimentaba emociones distintas. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Milashevsky piensa en su familia. Escribe una carta de despedida para Elena y las gemelas. En Petropaulovsk, Elena sigue todos los informativos para escuchar cualquier novedad sobre su marido. Había perdido toda esperanza. Estaba segura de que no les rescatarían. De repente empezó a dolerme el corazón y no era capaz de controlar ni los brazos ni las piernas. No podía hacer nada. En Moscú, los consejeros del presidente Vladimir Putin le explican la situación. Putin no puede volver a pagar el precio político de otra catástrofe submarina como sucedió con el Kursk. Les ordena a los almirantes que se solicite asistencia del extranjero inmediatamente.
Se ponen en contacto con la flota del Pacífico de la Unidad Especial de Misiones Submarinas de Estados Unidos que se encuentra en San Diego, California, a 7.000 kilómetros al sudeste de Kamchatka. Al igual que el equipo británico, también disponen de Scorpios con control remoto. El comandante Ken Van Horn se encarga de informar a los medios. Llegaremos tan pronto como sea posible. En la embajada británica en Moscú, el capitán Jonathan Holloway, un agregado naval británico, sigue la catástrofe con interés. Holloway había sido submarinista. Estaba desesperado. Quería hacer lo que estuviera a mi alcance. Quedarse atrapado en el fondo del mar es uno de los temores más grandes de un submarinista. Sabes que el oxígeno de que dispones es limitado y si no logran rescatarte, te espera una muerte larga y difícil. Los rusos no se han puesto en contacto con Gran Bretaña, pero Holloway llama al servicio de rescate submarino de todas formas. Habla Stuart Gold. Les dije, mirad, cabe la posibilidad de que suceda, así que será mejor adelantarse a los acontecimientos. Perfecto, chicos, vamos. El jefe del equipo, Stuart Gold, empieza a cargar el Scorpion. En un primer momento pensamos que solo se trataba de una simulación y que los americanos llegarían primero. Un C-17 del Royal Air Force se prepara para llevar el Scorpio y su cabina de control hacia Kamchatka. Fue una decisión muy arriesgada y por suerte la tomó otra gente. El Ministerio de Defensa actuó rápidamente preparando el avión para que lo cargáramos con lo necesario y así poder ganar tiempo si recibíamos las órdenes. Stuart moviliza al equipo de 8 hombres que se encarga del Scorpio. Pero se encuentra con un problema. El piloto más experimentado no está disponible. Solo conoce a otro hombre que tenga la experiencia suficiente para realizar este trabajo. Peter Nuttall está haciendo las maletas para asistir a la boda de su primo cuando recibe la llamada. Stuart, tengo un problema, ¿me puedes echar una mano? Al principio pensé, debe de estar bromeando. Sabe que me voy a una boda, me toma el pelo. ¿Dónde es? Pero por el tono de su voz, supe inmediatamente que no era una broma, que hablaba en serio. Por supuesto, llegará enseguida. Forma parte de mi trabajo. En Moscú, Holloway se dirige al Ministerio de Defensa ruso para entregar un documento diplomático. Contiene una oferta oficial de ayuda por parte del gobierno británico. Si los rusos declinan la oferta, todos los esfuerzos de los británicos hasta ese momento habrán sido en vano. Nos sentamos allí y empecé a explicar lo que podíamos hacer. Les entregué el documento y me pidieron que aguardara. Durante todo ese tiempo, era muy consciente de que el reloj no se detenía y de que cada vez disponíamos de menos tiempo. La estrategia de Holloway funciona. En cuanto la Armada rusa recibe la oferta británica, aceptan casi de inmediato. Muchas gracias. Aunque el Scorpio está prácticamente camino del aeropuerto, las posibilidades de éxito son muy pocas. Si no hay imprevistos, tardarán 24 horas en alcanzar el Pris por tierra, aire y mar. Los submarinistas disponen de menos de 50 horas de oxígeno. La carrera acaba de empezar. Me gustaría recalcar que nuestra intención es conseguirlo, pero nos preocupa pensar que quizá no tendremos el tiempo suficiente. Los británicos están terminando la carga del C-17 y despegan a las 8:15 de la noche, hora de Gran Bretaña. El vuelo a Kamchatka dura 10 horas. Nos imaginábamos escenas terribles, que ya estaban todos muertos o que el viaje no serviría para nada. Los efectivos estadounidenses abandonan San Diego 2 horas más tarde. La noticia de que equipos extranjeros están acudiendo a rescatarles hace que la tripulación del Pris recupere ciertas esperanzas, pero no por mucho tiempo. Las circunstancias empeoran y puede que la ayuda llegue demasiado tarde. No sabíamos cuándo iba a llegar la ayuda.
¿Sería al día siguiente, al otro, en 2 horas o en 72 horas? No teníamos la menor idea. A las 6:22 de la tarde en Kamchatka, los británicos aterrizan en el aeropuerto de Petropavlovsk antes que los estadounidenses. Quieren bajar el Scorpio rápidamente, pero aunque los rusos han traído camiones, no hay ninguno que soporte grandes cargas. Sin el material adecuado para sacar los contenedores del C-17, no había nada que hacer. Transcurridas 20 horas de actividad frenética y después de cruzar 8.000 kilómetros, la misión de rescate queda parada. La vida de 7 submarinistas depende de los camiones de gran tonelaje, de que se consigan rápidamente. Un equipo de rescate británico viaja a través de medio mundo para salvar a la tripulación de un submarino ruso. Pero al llegar a Kamchatka se topan con problemas. Aparte de un camión con una carretilla elevadora, no tienen el material suficiente para trasladar la carga. Me di cuenta de que la operación podía fracasar. Pudimos levantar el Scorpio con la carretilla, pero todo lo demás era mucho más pesado. 1 hora y media más tarde, el equipo estadounidense de rescate llega procedente de San Diego. Parecía que las plegarias del equipo británico hubieran sido escuchadas, porque el C-5 llevaba camiones de gran tonelaje en su interior. Enseguida les echaron una mano a los británicos que, a pesar de sus limitaciones, habían avanzado bastante en el proceso de descarga. Los americanos llegaron y no lo hicieron de improviso. Eran como el 7º de caballería. Al cabo de 45 minutos, Stuart y su equipo se dirigen al puerto de Petropavlovsk, dejando atrás a los efectivos estadounidenses. Estaba muy oscuro, como en las películas de James Bond. La carretera estaba en malas condiciones y no había nadie por la calle. La carretera está en unas condiciones terribles. El conductor iba bastante rápido y pasaba por los baches continuamente, así que íbamos de un lado para el otro. Empezamos a preocuparnos pensando que quizás el equipo no llegaría entero. Tardan 1 hora en llegar al perímetro del muelle. Pero la valla está cerrada. No nos dejaban pasar. Tan simple como eso. Había un tipo a quien no se le había informado de nuestra llegada y no nos iba a dejar entrar. ¿Qué pasa? El barco de rescate espera en el embarcadero. A la tripulación del Priz solo le quedan 3 bombonas de oxígeno. No les quedan fuerzas ni para abrirlas. Teníamos que abrirlas entre 2 personas. Uno usaba unos alicates y el otro una llave inglesa. Así es como nos sentíamos físicamente como consecuencia de la intoxicación por dióxido de carbono. La discusión en el muelle empeoró. La gente empezó a perder la paciencia. El tiempo seguía transcurriendo, había varias vidas en juego y las cosas no iban al ritmo adecuado. Pasa media hora hasta que los jefes de los guardas les dan permiso para abrir la valla. Gracias, al fin. Stuart e Ian entran al muelle de Petropavlovsk a primera hora de la mañana. De repente sucede algo que les da ánimos. Vimos un tipo con una melena rubia, casi blanca. Es Dmitry Podkapayev, el oficial de la Armada rusa que se encarga del rescate. Fue una gran alegría ver a Dmitry en ese momento. Dmitry formó parte del equipo que participó en el rescate del Kursk. Y había trabajado con los británicos en unos entrenamientos en Italia 2 semanas antes. Vino con nosotros y estaba enormemente contento porque sabía lo que éramos capaces de conseguir. Sabía que si alguien podía salvar la situación, éramos nosotros, probablemente. El equipo empieza a preparar el Scorpio. Se tardan unas 2 horas en colocar el Scorpio en un barco y como lo hemos puesto en tantos barcos, ya sabemos a dónde tiene que ir.
Mientras tanto, Dmitri informa a los británicos. Una cámara submarina rusa les muestra que el Pris está rodeado por 10 sogas. Stuart cree que el Scorpio logrará cortarlas, pero hay otro problema mucho más serio. ¿El barco dispone de posicionamiento dinámico? No, no lo tiene. Parecía el fin del mundo. El control remoto se efectúa desde un barco con unos propulsores que se encuentran en la popa y en la proa y que van conectados a un sistema de posicionamiento global. Juntos mantienen el barco en una posición estable sobre el objetivo de manera automática. Pero el buque ruso no dispone de esta tecnología. Cualquier movimiento efectuado durante el rescate puede desviar la posición del Scorpio a través de su cable umbilical. Dmitri plantea una solución improvisada. Poner 2 barcos anclados a la profundidad marina que mantendrán el buque de rescate en su lugar con la ayuda de unas sogas que harán de remolque. El plan puede funcionar, pero solo lo hará si el mar está en calma. El buque de rescate zarpa hacia la bahía de Beresovaya. Este desplazamiento de 70 kilómetros durará 5 horas más. Y el tiempo sigue transcurriendo. Elena, la esposa de Milaszewski, cree que las labores de rescate son inútiles. Pensé, incluso los equipos de rescate que tenían que llegar no podrían salvarles porque cuando alcanzaran el lugar ya no quedaría oxígeno en el submarino. Los americanos llegan al puerto de Petropaulovsk, pero los rusos los mantienen ahí porque saben que los británicos ya están en el lugar de la tragedia. Cuando llegan a la bahía de Beresovaya se dan cuenta de que pueden respirar tranquilos. El mar está en calma. El buque de rescate inicia las maniobras para situarse encima del sistema de espionaje. Hay 2 barcos más que se han anclado en lo más profundo del mar y mantienen la estabilidad. A 200 metros de la superficie, los submarinistas atrapados entran en una fase crítica. La intoxicación por dióxido de carbono ya era clara. Lo veíamos en los miembros más sanos del equipo que empezaban a sentir náuseas. No solo tenían náuseas, también vomitaban. A las 10:25 de la mañana del cuarto día, el Scorpio entra finalmente en acción. Stuart y el resto del equipo se unen a Peter en la sala de control. Llevan casi 2 días sin dormir. Me pasaba el rato recordándome a mí mismo que había 7 vidas en juego en todo esto, y nos dijeron que tan solo disponíamos de unas 10 o 12 horas antes de que se les terminaran las provisiones. 100 metros. 150. Y de repente, en medio de la oscuridad, apareció el Pris enfrente de nuestras cámaras. Ahí está, ahí está. Ahí está, lo hemos encontrado. El Scorpio graba estas imágenes. Y en ese instante nos sentimos tan aliviados. Habíamos llegado allí. Llegar allí había sido muy duro. Después de pasar 72 horas sumergido, el aire en el interior del submarino está completamente viciado y la tripulación está paralizada debido al agotamiento. Milaszewski está perdiendo la percepción de la realidad. De repente, oye un ruido.
Peter golpea el casco del submarino adrede con el Scorpio. Era nuestra manera de decirles, estamos aquí y haremos todo lo posible por rescataros. Genial. Hola, chicos. Ahora ya sabrán que estamos aquí. Milaszewski lucha por alcanzar el periscopio. Y ve al Scorpio. Nos pusimos tan contentos. Toda la tripulación se animó y se preparó. Había llegado nuestro rescate y nos sentíamos muy esperanzados. Stuart coge los controles para maniobrar el Scorpio. Todos sus movimientos son los mismos que realizará el aparato de control remoto. La parte afilada se encuentra al final de otro brazo que es mucho menos maniobrable. Nadie sabe cuánto tiempo tardarán en cortar las sogas, ni de cuánto oxígeno disponen los submarinistas. El tiempo es oro. Peter sitúa el Scorpio en la posición adecuada para realizar el primer corte. Tenía que situar correctamente el filo de la cuchilla para cortar el cable, o coger el cable con uno de los brazos y acercarlo hacia el otro. No es nada fácil. El cable umbilical del Scorpio está conectado al buque de rescate y va cambiando de posición, aunque haya dos barcos que sirven de estabilizadores. 40 minutos después de haber encontrado el Pris, el Scorpio consigue agarrar la primera soga con firmeza. Un poco hacia arriba. Ahora. Sí. Fantástico. Buen trabajo. Ya han cortado uno, pero faltan 9 más. Cada uno de estos cortes supone un gran reto. La mayoría de las sogas están muy prietas y son difíciles de alcanzar. Otras están envueltas en partes de la red. La cuchilla no está diseñada para cortar redes de pescar. Por eso nos costaba más de lo que habíamos imaginado. Llegaron y empezaron a trabajar. Empezaron a cortar la red. Lo sentíamos. Era una sensación como cuando alguien te acaricia la cabeza. Era muy tierno, muy reconfortante. A las 3 horas de empezar con la operación, ya solo quedan 3 sogas por cortar. Vamos allá, vamos. Uno de los conectores del Scorpio empieza a perder presión. El agua podría penetrar en la máquina. Es evidente que el agua no debía entrar en contacto con ese sistema eléctrico. Recto, Stuart. El equipo se arriesga y sigue cortando. Por ahí debajo. Intentan agarrar la 8ª soga. Unos segundos después, observan cómo uno de los bordes del brazo se dobla y cubre completamente la cuchilla. Ahora será casi imposible cortar la soga. El borde se ha doblado. Teníamos un problema tras otro. Siempre había una barrera, un obstáculo, pero debíamos superarlos. Stuart sabe que hay que llevar al Scorpio de vuelta a la cubierta para repararlo. Pero Dimitri insiste en que el control remoto sigue funcionando. No, no. Era una situación agobiante. Intenté explicarle a Dimitri que no nos iba a hacer perder tanto tiempo, que era como una parada para repostar, que nos dejara hacerlo. Tenemos que... Hay gente allí. Debemos hacerlo. Dimitri no quería escuchar. Tratábamos de explicarle que no podíamos cortar porque había una pieza de metal que bloqueaba el agujero. Así no podíamos cortar la red. Habla con el almirante. En cuanto Dimitri abandona la sala de control para consultar con sus superiores, los británicos toman el control de la situación. Suben el Scorpio a la superficie. La tripulación del Pris ve cómo se retira. De repente el ruido paró y desapareció por completo. Nos mirábamos y nos preguntábamos qué habrá pasado. Las posibilidades parecían haber menguado en cuanto tuvimos que retirarnos.
Si los equipos de rescate no reparan el Scorpio rápidamente, morirán 7 hombres. Es una situación crítica. La tripulación de un submarino ruso se está quedando sin oxígeno y el vehículo de rescate que podía salvarles acaba de estropearse. Una inyección de adrenalina que aumenta la energía de Stuart Gold y su equipo para poder seguir luchando. Empezamos a enfrentarnos a estos problemas todos juntos. El equipo tiene que reparar el borde del cortador, que se ha doblado, y poner aceite en la caja de un conector eléctrico. Mientras trabajan en las reparaciones, descubren un tercer problema. Uno de los propulsores tiene una pala suelta. ¿Problemas? Dame 2 minutos. Tuvimos suerte de tener allí a técnicos que llevaban muchos años trabajando en ese sistema y eran buenos en su trabajo. Terminan todas las reparaciones en 15 minutos. ¡Arriba! Me sentí muy orgulloso de que el Scorpio volviera a estar en el agua, como le habíamos prometido a Dimitri. El equipo corta todas las sogas que faltaban. Menos una. Solo pueden alcanzarla pasando por debajo del submarino. Si el Scorpio pasa por debajo, el cable umbilical puede quedar enganchado y tanto él como el Pris estarían atrapados. No quiero cortar la última. Es demasiado peligroso. Que tanto el Scorpio como el submarino queden atrapados sería un desastre absoluto. A Stuart solo se le ocurre una solución. Hay que eliminar el lastre. Si el Pris suelta toda el agua de los tanques, aumentará su capacidad de flotación de manera repentina, acción que podría romper la cuerda o liberar al submarino. No. Dimitri no está de acuerdo. La cantidad de aire comprimido que hay en el Pris solo les permitiría realizar esta maniobra una vez. Tiene que ser la última alternativa. No podemos hacer nada, hay que soltar el lastre. Hubo una gran discusión en la que casi nos peleamos. Él tenía razón cuando decía, ¿qué pasa si esto no funciona? ¿Qué otra opción tenemos? Dimitri acaba aceptando el razonamiento de los británicos. Ahora tendrá que convencer a sus superiores, entre los que está el ministro de Defensa, que se encuentra en un barco cercano. La discusión sube de tono. Pasan 40 minutos de agonía. Nos sentíamos totalmente frustrados. Vamos a hacer algo, probemos ese sistema. La vida de varias personas depende de esto. Dimitri, ¿qué te han dicho? Dimitri regresa con una decisión. Tengo permiso. La Armada rusa ha ordenado que el Pris suelte el lastre. Pero no sucede nada. Y no hay forma de averiguar por qué. En el submarino casi no queda batería y por eso la tripulación no puede contestar a los mensajes. En ese momento nos empezamos a preocupar. Pensamos que debían de estar en unas condiciones lamentables o algo peor, porque no soltaban los lastres. Los tripulantes del Pris han recibido el mensaje y han estado discutiendo los pros y los contras de soltar los lastres. Finalmente, deciden confiar en la experiencia de los rescatadores. Tomamos nuestras posiciones en el submarino y entonces dieron la orden para deshacernos de los lastres. Era nuestra última oportunidad. El tiempo pasaba y nosotros nos planteábamos, ¿estarán muertos? ¿No tienen fuerzas para hacerlo? ¿Hay problemas? ¿No les queda oxígeno? Espera, ¿qué es eso? Entonces, 6 horas después de que el Scorpio entrara en acción, el Pris empieza a elevarse lentamente. Está subiendo, está subiendo. Y todo el mundo se fue corriendo porque sabíamos que el Pris se encontraba a 200 metros a babor del barco. Espero que no haya sido demasiado tarde, Stuart. Mi mayor temor era la cuerda que aún estaba atada en la popa y que seguía estando en el fondo del mar.
Fueron solo 1 o 2 minutos, pero parecían una eternidad. De repente alguien grita. El Prince ha salido a flote por el otro lado del buque. Un cámara amateur filma la situación. En ese momento pudimos liberar las emociones. Admito sin ningún tipo de pudor que a mí, como a los demás, se me saltaron las lágrimas de la emoción al verlo otra vez en la superficie. Fue muy emocionante sentir que el submarino se elevaba y empezaba a mecerse al ritmo de las olas. Lo sentíamos. Y gracias a Dios, todo aquello había terminado. El submarino ha estado más de 3 días atrapado bajo el agua. Pero los 7 submarinistas están vivos. ¿Sentaba tan bien respirar? Sentí como si el pecho estuviera a punto de estallar. Vi el sol, los barcos que estaban a nuestro alrededor. Era como volver a descubrir el mundo. Así es como me sentía. Ian y yo nos miramos mutuamente y nos entendimos de inmediato. Nos dimos cuenta de que juntos habíamos conseguido llevar a cabo una misión fantástica. La Armada rusa llama a Elena. Su marido está a salvo. No hace falta decir que formar parte de un equipo que ha salvado la vida a 7 submarinistas, que devolvió la vida a 7 personas que se encontraban en lo más profundo del mar, es estupendo. Fue un gran día para mí. Uno de los mejores días de mi vida. 2 meses más tarde, el presidente Putin viaja a Londres para condecorar al equipo de rescate con los más altos honores. Se habla del rescate como un gran éxito de la cooperación internacional. Pero estos hombres siempre lo recordarán como el día en el que salvaron 7 vidas.